Shalom a todos, hermanos. Hoy estudiaremos la parashá Miqués, que es la número 10 del ciclo anual, y su significado es al cabo o al final, al cabo del tiempo o al final del tiempo. ¿Dónde encontramos esta parashá? En Génesis capítulo 41, desde el versículo 1 hasta el capítulo 44, versículo 17. Los puntos que se tocan en esta enseñanza es la interpretación que le da José al sueño de Faraón. Está en el capítulo 41, del 1 al 36. José es proclamado gobernador de Egipto, capítulo 41, 37 al 57. Los hermanos de José van por alimento a Egipto, capítulo 42, 1 al 38. Los hermanos de José regresan con Benjamín, capítulo 43, 1 al 34. Y la copa de José, que está en el capítulo 44, del 1 al 17. Esta semana nosotros hemos aprendido un poquito más de José. Hemos estudiado y entendido a través de lo que nos dice el Midrash, que José tenía sus ciertos errores, ¿verdad que sí? Porque nosotros consideramos a José un hombre perfecto, y la Biblia está llena de hombres imperfectos, pero hombres que reconocían que eran imperfectos. El problema no es que usted sea imperfecto, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos allí en ese paquete. Hay personas que nos dicen: es que ustedes son los que se consideran. No, nosotros nos considerábamos igual que todos, pero hemos decidido salir de ese paquete por la gracia del Eterno. Hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y voltearnos o dirigirnos hacia el Dios verdadero y a sus enseñanzas o a sus mandamientos. Entonces, José también era un hombre que tenía defectos. Hablamos esta semana que él hablaba de más de sus hermanos y que eso causó envidia. Y esto de la copa de José también fue algo que él no debería de mencionar. ¿Y qué dice el Midrash? Y esto es interesante, mis hermanos. El Midrash dice que cuando los hermanos de José les estaban hablando, en este caso Judá, y los hermanos le mencionaban al padre de ellos, le decían: tu siervo nuestro padre. O sea, Judá le decía a José: tu siervo nuestro padre. Y José en ningún momento rechazó eso. Eso lo dice el Midrash. Y que eso le causó que José muriera más joven que el resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra que Dios te da. Esto nos lo deberían de haber enseñado a nosotros mucho antes. Nosotros hubiésemos tenido más honra, hubiésemos dado más honra a nuestros padres. Eso lo dice el Midrash. Él murió joven. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa. Se cumple la palabra de Dios. ¿Usted quiere vivir muchos años? Honra a su padre y a su madre. O si no, morirá joven. Morirá sin arrugas. Pero no es que no va a envejecer, sino que se va a ir joven. ¡Aleluya! Vamos a hacer una pequeña introducción, hermano, de esta enseñanza. José es llamado por el faraón no porque el copero cumplió con su promesa. El copero se le olvidó. No ponga las esperanzas en un impío, mi hermano. Amén. No la ponga. Ese es otro de los errores que cometió José. Eso también lo vamos a aprender hoy. Él confió en el copero. Y dice: acuérdate de mí. El copero no se acordó de nadie. Y por esa razón Dios lo castigó con 2 años más de cárcel. ¿Cómo le parece? Así que cuando nos estén pasando las cosas, usted nada más acuérdese de lo que ha hecho. Y usted está pagando lo que hizo un día. Y no crea que si no lo paga acá, lo va a pagar más adelante.
Entonces él no cumplió su promesa, sino porque Faraón, mis hermanos, Faraón entró en una crisis. En una de esas crisis que quería matar a todos los adivinos. Y este copero dijo, Faraón se me va a volver loco y van a nombrar a otro como Faraón. Y mi puesto está en peligro. Me van a quitar el puesto. Yo mejor le digo que allá en la cárcel hay un hombre que le puede adivinar el sueño o que le puede interpretar el sueño. Y esa es la razón por la cual el copero le dice, no se enoje, mi Faraón. Ustedes van a leer allí que dice, entonces el jefe de los coperos, capítulo 41, verso 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Sí se da cuenta de eso? En otras palabras, me acuerdo que le he faltado a ese quien me dijo que me iban a liberar y que yo estaba supuesto a ayudar. Eso es lo que está diciendo acá. En otras palabras, no le cumplió a José. Eso pasa más o menos así como cuando los políticos llegan a los gobiernos, que se posesionan. Y mientras estaban haciendo campaña prometen de todo. Pero cuando son los gobernantes se les olvida todas las promesas. Y por allá va y alguien le manda a decir, oye fulano, mira que necesito que me resuelvas un problemita. Y le van contestando, yo no sé quién es esa persona. Y ese fue el que él le habló y le dijo, mira, cuento con tu voto para llegar al gobierno. A los políticos se les olvidan las promesas. ¿Verdad que sí? Bueno, a la gran mayoría, para no decir todos. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó, él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su causa. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido de mi puesto y el otro fue colgado. Recordemos que José le había interpretado el sueño tanto al panadero como al copero. Mencioné yo en la semana pasada que allí Dios le estaba dando una oportunidad al panadero. Porque Dios siempre nos está dando una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y esa interpretación del sueño era sencillamente para que el panadero tuviera una reacción distinta y buscara la misericordia de Dios. Si había allí un siervo de Dios que le estaba interpretando el sueño correctamente, esa era la persona indicada para preguntarle al panadero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esto es una actitud totalmente distinta a la del carcelero. El carcelero vio que se abrió la celda, que hubo el terremoto, y el carcelero de Filipo dijo, ¿qué hago para ser salvo? Pero el panadero no. La Biblia no menciona nada de este panadero. José le interpretó el sueño y le dijo, vas a morir. Y era una buena oportunidad para él arreglar cuentas con Dios antes de partir de la tierra. Lo mismo sucedió con los dos que estaban ya colgados en el madero. En realidad Dios cegó el entendimiento de todos los adivinos. Lo que aquí sucede en esta historia no es que los adivinos de Faraón no podían interpretar el sueño, porque en realidad era un sueño fácil de interpretar. Pero ¿qué dice el Midrash? Que Dios le cegó el entendimiento a todos los adivinos de la tierra de Egipto, y ellos no podían dar con el sueño, no le podían conseguir la interpretación correcta, y comenzaron a inventar un montón de cosas y no daban. Faraón no quedaba convencido con la respuesta de los adivinos, y entonces esa es la razón por la cual el copero lo llama, o llama al faraón, o habla con el faraón y le dice, mira, hay un joven que sí va a dar con la respuesta correcta. Entonces dice la palabra que lo llamaron enseguida lo sacaron de la cárcel
y José fue traído a la presencia de Faraón para interpretar el sueño. La semana pasada, no recuerdo si fue en el Shabbat o en este jueves, que yo le dije que todo esto era para glorificar el nombre del Eterno. Cuando se cegó el entendimiento de todos estos sabios adivinos de Faraón, sencillamente lo que Dios estaba era buscando glorificar su nombre. ¿Por qué razón? Porque el Faraón le dice: yo sé, o me han dicho que eres una persona que interpreta los sueños. Y José le dice: no está en mí, capítulo 41, verso 16, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. En otras palabras, el Faraón estaba angustiado, desesperado por lo que él estaba soñando, y no tenía una respuesta, y buscaba a los adivinos, a los falsos profetas, vamos a decirlo así. Pudiéramos aprender de que las personas por allí están angustiadas y no saben qué hacer, y desafortunadamente buscan a los falsos maestros, falsos profetas, para que le den las respuestas. Con esa respuesta no quedan convencidos. ¿Por qué? Porque no han buscado a un hijo de Dios que le dé la respuesta correcta. Es que tú necesitas cambiar de religión, es que tú necesitas esto, es que necesitas lo otro, pero no quedas convencido. Pero cuando un hijo de Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer, quedas lleno. ¿Y sabes por qué? Porque te da el verdadero pan que te sacia el alma. Y eso fue lo que hizo José, le dio la respuesta propicia. ¿Por qué? Porque sus palabras venían directamente de Dios. La Biblia dice que José pasó 12 años en prisión, y dice que 10 años fueron por hablar apresuradamente por cada uno de sus hermanos. Él habló de sus 10 hermanos incorrectamente o apresuradamente, y que los 2 años restantes fue el castigo por haber confiado en el copero. Por ahí hay un versículo que dice: maldito el hombre que cree o que confía, ¿verdad que sí? A José le tocó pasar 2 años extras en la cárcel por confiar en este hombre. 10 más 2. Por algún momento se le olvidó que la ayuda no venía de este hombre, sino del Eterno, que estuvo con él en todo momento. Mis hermanos, porque esto nos sucede a todos. José era un hombre tal y cual como cada uno de nosotros, con nuestros errores, nuestros defectos, que sí era un hombre temeroso de Dios, y que sí sabía glorificar a Dios en el momento exacto, sí, pero también era un hombre como uno de nosotros, como lo fue Elías, con pasiones, como lo fue su padre Jacob, y como lo fue su abuelo Isaac. Así que José pasa 12 largos años en la cárcel, y una vez que sale de la cárcel, se cumple en ese momento se cumple el tiempo exacto. ¿Por qué? Porque fue el momento donde Faraón tuvo un sueño, porque se aproximaba un desastre para la tierra de Egipto. Y recordemos que Egipto representa el mundo. Esa es la razón por la cual en este tiempo Dios está sacando de las cárceles espirituales a sus hijos, para que den una interpretación correcta de la palabra de Dios. A ver, lo voy a repetir. José sale en el momento exacto. La gente dice: ¿por qué pasó 12 años? Porque él tenía que salir en ese momento, porque se aproximaba una desgracia para la tierra de Egipto. Y hoy en día se aproxima una desgracia para este mundo, y Dios está sacando a sus hijos de las cárceles para dar una verdadera interpretación, la correcta de la palabra de Dios.
No para enseñar esas fábulas y esas mentiras que vienen del cristianismo, del Concilio de Nicea, sino para dar una verdadera interpretación de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque se vienen años difíciles, muy difíciles, y ya están comenzando. Ya no se puede viajar a cualquier lugar. Ya necesitas tener ciertas cosas para viajar. Entonces, hermanos, Él sale en el momento preciso. Dios no llega tarde, ni antes. Él llega a la hora exacta, como un reloj suizo, a la hora exacta. Así que Él sale en ese momento. Si Él hubiese salido antes, no hubiese sido gobernador. Pero Él sale en el momento indicado. ¿Y saben algo, mis hermanos? El mundo va a reconocer que Dios tiene justos en la tierra, que son los que le han dado la interpretación correcta a las Escrituras. Y así como José, por darle la interpretación correcta al sueño de Faraón, fue colocado como virrey, ¿qué creen ustedes que van a pasar o que va a pasar con aquellos que le están dando correctamente la interpretación a la Biblia en estos momentos que se aproximan? Serán los que gobernarán. Serán aquellos escogidos para gobernar. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el mundo será gobernado con las leyes de los hombres. Y el mundo será gobernado a través de la palabra de Dios. Eso lo dice claramente las Escrituras. Porque de Jerusalén saldrá la ley. La palabra de Dios. El mundo va a ser gobernado por aquellos que tienen una interpretación correcta de la palabra de Dios. De la misma manera que José fue el virrey de Egipto porque le dio la interpretación correcta al sueño de Faraón. Hoy quiero precisamente titular esta enseñanza: solo los justos gobernarán. Solo los justos gobernarán. Dijimos que José sale en el momento indicado y que hoy se está cumpliendo exactamente lo mismo con los hijos de Dios, porque están siendo sacados de esas cárceles espirituales llamadas cristianismo, catolicismo, budismo, como usted le quiera poner el nombre. Pero de allá Dios está sacando a sus hijos, ¿verdad? Y le está dando el conocimiento de las Escrituras, está revelando su palabra con el fin de que esas personas a su vez le den la respuesta correcta al que está sediento o hambriento de justicia. José fue sacado de la cárcel para darle pan al hambriento, y los hijos de Dios están siendo sacados de las cárceles espirituales para darle el pan de vida al que tiene hambre y sed de justicia. Es por eso, mis hermanos, que estamos viendo esta revelación, o estamos entendiendo las Escrituras de una manera distinta, y hemos logrado, interpretar correctamente la palabra del Eterno. Cuando los países están en dificultades, vamos a hablar hoy de lo que es, de quiénes son los que gobernarán. Así como José el justo gobernó en Egipto, vamos a hablar de quiénes son los que gobernarán en el reino de los cielos. Y para eso quiero dar una pequeña introducción, y dice: cuando los países están en dificultades, la culpa, ¿dónde cae? ¿A quiénes le echamos nosotros la culpa cuando nuestros países están en problemas? Se le echamos a los gobernantes. Es normal echarle la culpa a los gobernantes. ¿Y eso viene de dónde? De Adán.
de esa naturaleza adámica, porque a Adán, cuando le llamaron la atención, lo primero que hizo fue culpar a la mujer. Y la mujer culpa a la serpiente. Entonces, cuando en nuestros países hay dificultades, enseguida uno dice, estos políticos no sirven para nada. Y ciertamente es así, porque los políticos son los que determinan nuestro futuro. Y nuestros países, ¿verdad?, o la mayoría de nosotros hemos salido de nuestros países por causa de los políticos. ¿Verdad que sí? Estamos acá porque nuestros gobernantes no hicieron lo correcto. Pero se nos olvida que fueron nuestros votos lo que pusieron a esos gobernantes allá. Porque, mis hermanos, Chávez llegó al gobierno porque votaron por él. Mentira de que él se puso solo. No, señor, por él votaron. Al principio, quizás ya después hizo trampa, pero al principio él ganó. Se les olvida que fueron sus votos los que pusieron a esos gobernantes allí en el país o en la Casa Blanca a gobernar. Entonces termina, ¿qué cosa? Es echándole la culpa al político, al gobierno, y no dicen qué fue lo que yo hice, cómo se me ocurrió a mí votar por este hombre, como muchos están diciendo ahora, cómo se nos ocurrieron o cómo se me ocurrió votar por este gobierno. ¿Sí se dan cuenta? En el cristianismo, como conocemos nosotros, se nos prohíbe hablar de política. Resulta ser que la Biblia, mis hermanos, es un libro que habla más de la política que cualquier cosa. Porque es un libro que habla de gobierno, habla de reino, habla de un rey. Es un libro de política. Y es un libro donde vamos a ver que Dios dice, porque los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Vamos a ver de un sueño que tiene Daniel, y habla de ¿qué? De política, de unos gobiernos que gobernarán el mundo. Y no solamente eso, sino que cuando viene Juan el Bautista, el Mesías y sus seguidores siguen hablando de política. Porque ¿de qué están hablando? Del reino de los cielos, de un gobierno político. Un gobierno donde Dios va a escoger a sus gobernantes y los va a colocar en la tierra para gobernar con justicia, lo que no han hecho los políticos. Si hay algo que los creyentes tienen que estar pendientes, si hay algo de los que los creyentes tienen que estar pendientes, de la política. Porque usted, ¿verdad?, puede decidir quién será el que va a estar gobernando. Usted tiene que saber quiénes son los que se postulan. Porque como usted ignore eso, entonces gobernarán los malos. Si usted no está enterado, de la vida de la persona que está siendo postulada, de sus ideas, y usted vota por esa persona, pues lamentablemente usted se va a arrepentir. Usted tiene que estar pendiente de la política, saber los antecedentes de las personas, saber qué cree, saber qué piensa hacer él. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que votaron por el presidente que tenemos hoy en día ni siquiera sabían lo que él quería hacer, sino que votaron. Hay personas que votaron por el presidente que tenemos hoy y hoy en día están diciendo, yo no puedo creer que él esté haciendo eso. Es que no sabían, no se preocuparon por eso. ¿Y eso por qué es, hermano? Porque en el cristianismo nos han enseñado que la política no es para nosotros. Porque nosotros tenemos otro reino, un reino que está fuera de la tierra y que por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero mis hermanos, los políticos son los que determinan tu futuro. Usted me dirá que no, y yo le voy a comprobar que sí.
Los que estamos aquí en este país, en tierra extranjera, porque los políticos de nuestros países gobernaron incorrectamente y nos obligaron a irnos de allá. Entonces, ¿determinan su futuro o no? Entonces usted tiene que preocuparse por ellos. El problema de Israel no fue otra cosa que haber escogido un mal presidente. Sí. Cuando Samuel gobernaba, ellos dijeron, no, nosotros no queremos que siga gobernando Samuel ni sus hijos. Vamos a escoger nosotros un rey. Y de allí vino el declive de Israel. Ellos decidieron quién lo iba a gobernar. Y es tanto, Saúl nunca pudo unificar a las tribus de Israel, nunca lo pudo hacer. Porque más adelante vemos que fue David el que la unifica. Él nunca logró el objetivo que tenía que lograr. Y ya sabemos todos los errores que Saúl cometió. Y no solamente eso, sino que terminó ¿dónde? Consultando a una divina, una bruja. Teniendo él el privilegio de preguntarle a los profetas de Dios, fue donde una divina. Así terminan, hermanos, la mayoría de los políticos de nuestros países, haciendo pacto con los enemigos, con el enemigo. Sí. Si no, hermanos, les invito a que ustedes averigüen las figuras que colocaron en la moneda venezolana. Eran entidades de brujería y entidades del mundo de lo que se conoce como el mundo oculto. Quitaron el rostro de los patriotas venezolanos, de aquellos que lucharon por la libertad de Venezuela, y colocaron la figura de ídolos nacionales, ídolos de las religiones venezolanas. Entonces, por eso es que nuestro país está como está, por haberse mezclado, por haber buscado una bruja, por haber buscado al brujo para que le determinara el futuro de ellos, y no solamente el de ellos, el del país. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con esto de la política. Usted no se queje si usted no sabe votar. No se queje. Cuando vengan las desgracias, usted tiene voto para decir, yo voto en contra de esto. Porque aunque el candidato por el que usted votó no ganó, eso quiere decir que usted votó en contra del candidato que ganó. Y si el candidato que ganó está haciendo una desgracia, usted votó en contra de esa desgracia. Aunque no haya ganado su candidato, usted votó en contra de eso. Amén, mis hermanos. Entonces, tenemos que enterarnos un poquito más de la política, porque serán los justos los que reinarán. Ese es el título hoy de nuestra enseñanza. Hay buenos hombres, o hay hombres que tienen buenas intenciones para gobernar, sin embargo, en su mayoría tienen que complacer a aquellos quienes de alguna manera lo colocan en las posiciones, o lo que se conoce como cabildeo. Una vez yo oí un político decir que lo que se conoce como cabildeo debe ser eliminado. ¿Qué es el cabildeo? El cabildeo es el dinero que te dan para que tú hagas campaña. ¿Por qué solo los justos son los que gobernarán? ¿Por qué los justos gobernarán? Y vamos a dar un ejemplo de cómo debe ser la característica de un justo que esté en la condición de gobernar. Vamos a hablar de eso. Dimos el ejemplo de Saúl, que fue elegido por el pueblo, que no pudo unificar el pueblo de Dios, que terminó haciendo lo incorrecto delante del Eterno, y que además terminó consultando a una divina en ese momento de angustia. Vamos a dar entonces el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de cómo debe ser un gobernante de Dios. Lo primero que un gobernante tiene que hacer para ser un buen gobernante es buscar la unidad de la familia.
Todo gobernante que está en contra de la unidad familiar no es un buen gobernante. O sea, esos gobernantes que ponen a la familia en contra, no es un buen gobernante. Tiene que tener como prioridad agradar al Eterno, agradar a Dios. Una característica que vimos con José. ¿Por qué José terminó como virrey de Egipto? Porque él agradaba al Eterno en todas las cosas. Ese gobernante no debe de tolerar la injusticia. No se puede gobernar con injusticia. Porque el título de esta parashá es: solo los justos, los que actúen con justicia, gobernarán. Y debe de conocer bien la misericordia de Dios. Debe de saber, debe de entender que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. ¿Dónde encontramos todas estas características? A ver si alguien me lo dice. ¿Dónde encontramos esta característica de ser un hombre que buscó la unidad de la familia, que tenía como prioridad agradar a Dios, que no toleraba la injusticia y que conocía perfectamente la misericordia de Dios? Rey David. ¿Shahar? ¿En quién? El rey David. Por eso la Biblia dice: yo he encontrado en David, ¿qué cosa? Un hombre con el corazón conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero. Para David, ¿qué cosa era prioridad? Unificar las tribus de Israel, unificar a su pueblo. Por eso que toda iglesia, toda organización que divide, no tiene el espíritu de Dios. Todo aquel que dice: es que existen dos pueblos, ese no va a gobernar, ese no gobierna, ese juego, póngale el cuño, como dicen en Cuba, que no va a gobernar. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios, o aquel que Dios va a elegir para gobernar, es un hombre que busca la unidad. Amén. Que tiene un propósito juntamente con Dios de ser un gobierno único, unido a Dios en todos los sentidos. No separar a Dios del pueblo, sino mantenerlo unido, sabiendo que de Dios proviene toda dádiva y todo don perfecto, que toda provisión viene de Él. Entonces no puede separarse de Dios, que tiene que mantener al pueblo en el conocimiento de ese Dios. Un político que no da a conocer a Dios es un político que va a fracasar prontamente. Por eso el comunismo no es eterno, porque el comunismo corta inmediatamente con Dios. Ellos son ateos, como se le dice, o sea, son necios, porque la Biblia dice que el necio es el que dice que Dios no existe. Entonces, todo esto lo encontramos en David, quien bajo su gobierno, mira lo que hizo: unificó a todo el reino, lo que no hizo Saúl. Dice: mantuvo la gloria de Dios dentro de sus atrios. Fue el que estaba, digamos, con ese objetivo de traer el arca del pacto, porque eso fue lo primero que él quiso hacer en su gobierno. Traer, ¿qué cosa? La gloria, la presencia de Dios aquí, cerca de mí. Yo no puedo gobernar sin la presencia de Dios cerca de mi vida. Todo político que trate de gobernar sin el apoyo de Dios va a fracasar. Como ha fracasado el comunismo, como ha fracasado todos los reinos de la tierra, porque cuando apartas a Dios del gobierno, sencillamente viene una desgracia.
Y David dijo, yo para gobernar lo necesito a él a mi lado. Y entonces fue lo primero que hizo, mandó a buscar, ¿qué cosa? El arca del pacto, su presencia, porque eso representaba el arca del pacto, la presencia del Eterno. Dijo, la necesito aquí en Jerusalén. Aleluya. Él era un rey que hacía justicia. ¿Sí recuerdan cuando el profeta Natán le dice qué es lo que hay que hacer con aquel hombre? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo él? Con aquel hombre que se comió la única ovejita que tenía el vecino. Dice, ese hombre debe morir. Quiso implantar la justicia. Él en el corazón tenía eso. Lo que pasa que, claro, como también buen ser humano, se había equivocado. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué, David? ¿Cómo te parece que ese eres tú? Pero ¿qué dijimos de la cuarta característica que debe tener un buen gobernante? ¿Cuál es la cuarta característica? Debe de conocer la misericordia de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que aunque tratemos de gobernar correctamente, no somos dioses. Y que cometeremos errores en nuestras vidas. Aunque tratemos de hacer lo correcto, siempre vamos a cometer errores. Y por eso el Mesías le dice a los discípulos, ustedes cuando oren, oren de esta manera: Padre Santo que estás en los cielos. Y más adelante dice, perdona nuestros pecados, porque cometemos faltas. Pero ¿qué cosa? Nos aferramos, nos agarramos ¿a qué? A la gracia y a la misericordia de Dios. Y eso fue lo que David hizo en ese momento. Cuando él entendía que a pesar de su justicia había cometido un gran error, un pecado de muerte, él se aferró a la justicia de Dios. Él entendía que era mejor caer en las manos del Dios vivo que en las manos de los hombres. ¿Recuerdan cuando él más adelante mandó a censar el pueblo? Y el profeta le dice, tengo 3 castigos para ti. Y uno de ellos era caer dentro de las fuerzas enemigas, o caer bajo las fuerzas enemigas. Y dijo, prefiero el castigo que viene de Dios, que Dios me castigue con una plaga. Sí, porque la otra era que Dios le iba a mandar una plaga a él. Dice, prefiero caer en las manos del Dios vivo que caer en las manos de los hombres. Entonces él comprendía, ¿por qué? Porque Dios tiene misericordia, dice David. Porque es misericordioso. Porque me va a juzgar con justicia, pero con misericordia. Ustedes saben que en nuestros países te meten preso porque te robas una gallina. Vas preso. Y allá te meten juntamente con los delincuentes, asesinos y todos esos que han hecho grandes males. Pero al político que se roba 10 millones de dólares no va preso. No tiene misericordia el que se robó la gallina. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cometiste un error pequeño, vas preso. Y allá juntamente con los delincuentes. Y estos que matan, asesinan y hacen millones de cosas, pero que son famosos o políticos, allá los dejan sueltos. No conocen la palabra misericordia. Les pasa lo del hombre ese que fue a pedirle a quien le debía que tuviera misericordia de él. ¿Sí recuerdan esa historia de la Biblia? Porque ahí está, en la Biblia está todo escrito. Señor, no tengo con qué pagarte, por favor, dame un chance. Y entonces el rey dijo, bueno, está bien, no lo vas a pagar. Y cuando salió de allí, de ese lugar, se encontró a alguien que le debía a él. Y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar? Y el pobre le dijo, no tengo nada.
y fue y lo metió en la cárcel. Pero allí había alguien que había visto lo que el rey había hecho con él. ¿Y qué hizo? Lo llamó de vuelta y le dijo: no tuviste misericordia de él cuando yo sí tuve de ti. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para gobernar, mis hermanos? Buscar la unidad. David buscó la unificación del pueblo de Israel. Todo aquello que estaba regado lo unificó. Por eso nosotros, hermanos, como objetivo principal debemos de tener la unificación de los hijos de Israel, de aquel que tiene el deseo de ser Israel, porque eso ya lo hemos hablado tantas veces aquí. Israel es aquel que desea estar al lado de Dios. No importa si nació en China, en Europa, en Asia, en Australia, en la Patagonia, no importa, pero que su alma desee ser Israel. Ese hay que unificarlo. ¿A través de qué? A través del Espíritu de Dios. Que entienda que es un solo pueblo, no dos. Que ya no existe judíos ni gentiles, sino que somos uno en Mashiach. Entonces, el que va a gobernar tiene que tener esa característica: unificación, no separación, como lo que dice el cristianismo, que ellos son uno y que el pueblo de Dios es otro, que la iglesia es una y que el pueblo de Dios es otro. Debe de tener como prioridad tener a Dios allí, agradarle a Dios en todo. Miren, mis hermanos, una de las cosas que tiene que hacer el Mesías cuando regrese, porque tenemos que decir correctamente la palabra, cuando regrese, porque hay gente que dice cuando venga Mashiach. Por eso no creen que ya vino. Sí, ellos lo están esperando por primera vez. Pero nosotros entendemos que Él está retenido en el cielo hasta que se cumpla lo prometido por el Padre y que el Padre lo va a enviar, ¿verdad? Entonces, esperamos qué cosa es el regreso de Mashiach. Cuando Él regrese, lo primero que va a hacer, ¿saben qué es? Reunificar a Israel, buscar a todos aquellos que están en todas las naciones para que estén juntamente en la tierra prometida. ¿Se da cuenta que fue lo que hizo David? Los unificó. Las tribus estaban separadas y él fue, las buscó todas, las unificó y las trajo. ¿Para dónde? Para que hubiese, ¿qué cosa? Un solo rey sobre las 12 tribus. Entonces, ese es el primer objetivo. ¿Saben cuál es el segundo objetivo? Construir el templo. Porque él sabe que él no puede gobernar sobre esas tribus. El primer objetivo es unirlos. Pues tú tienes que unirlo primero. Para gobernar sobre ellos tienen que estar juntos. Pero el segundo va juntamente con el primero. Levantar el templo de Dios. Entender que sin Dios no puede gobernar. Lo que los comunistas tienen que entender, ellos no entienden que sin Dios no pueden gobernar, porque Dios está sentado en el trono del universo. No importa lo que ellos digan. Ellos creen que pueden hacerlo, pero no lo van a hacer. Sí. Por allá por Venezuela, un presidente que se puso a hablar mal del pueblo de Israel. Y desde lo más profundo de mi vientre se olvidó que en el cielo hay alguien que está sentado en el trono. Hasta hoy gobiernas. Y le quitó la vida. Sí, se la quitó. Nabucodonosor quiso glorificar su nombre. Todo esto lo hice yo. Y terminando de decir esas palabras, se convirtió en una bestia. Dios tuvo misericordia con Nabucodonosor, porque dice que al cabo de un tiempo, él, ¿qué hizo? Miró al cielo, volteó los ojos al cielo
y reconoció que el que está allá arriba en el trono es el que gobierna por los siglos de los siglos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Se les regresó el reino. Si nuestro presidente que estaba allá en Venezuela, después de decir semejante barbaridad, hubiese dicho públicamente: Dios mío, perdóname, nunca debería de haber hablado mal de tu pueblo. ¡Aleluya! Todavía estuviera gobernando. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Solo los justos gobernarán. Vimos que en David existen esas 4 características. El Mesías de la Biblia, de la que nosotros conocemos como la Biblia, tiene que venir del linaje de David y tiene que tener las características del padre que tenía, de su padre, en este caso de David, que iba a buscar la unificación del pueblo de Israel, que iba, ¿qué cosa? A construir el templo, y que sobre todas las cosas iba a gobernar con justicia, teniendo misericordia del que busque la misericordia, pero haciendo justicia con aquel que no quiera cumplirla. ¿Verdad que sí? ¿Cómo la gente piensa que ese Mesías que viene a gobernar sin ley? ¿Cómo la gente piensa que la ley ha sido abolida cuando el que viene a gobernar sobre la tierra por 1000 años viene a gobernar precisamente con la ley en la mano y con vara de hierro, haciendo justicia? Las personas que esperan un Mesías que tolera cualquier cosa no saben lo que están diciendo. No esperan el Mesías correcto, porque el Mesías que viene de regreso tiene las características de David. Y para David, Israel estaba primero. El pueblo de Dios estaba primero. No tenía compasión con los otros pueblos. ¿Saben ustedes eso? Por ahí hay un versículo que dice: y David mataba a todos. Eso lo dice la Biblia. Para el Mesías de la Biblia, la prioridad es el pueblo de Dios. Esa es su familia, los que hacen la voluntad del Padre. ¿No fue lo que dijo él? Mi padre, mi madre son los que obedecen la Torá, los que la cumplen. Esa es la prioridad de él. Tener la gloria de Dios en Jerusalén, en sus atrios. Gobernar de la mano del Eterno, sin separarse de él, porque él sabe perfectamente que no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo la gente pretende que lo gobiernen sin ley? Por eso, mis hermanos, yo no me canso de repetirlo. Cuando nosotros nos enseñaron de que la ley estaba abolida, nos estaban diciendo o nos estaban proponiendo un gobierno de anarquía. ¿Sabe lo que es un gobierno de anarquía? Cada quien hace lo que quiere. Allí en la palabra de Dios, creo que en el libro de Samuel, dice lo siguiente: la palabra de Dios, la ley de Dios, o la Torá, escaseaba. Dice, y todo el mundo hacía, si lo ha leído, lo que quería. Cuando no existe ley, cada quien hace lo que quiera. Imagínense que no hay un stop aquí, en la esquina. La gente no se va a parar, va a seguir, porque no existe un stop. Imagínense un pueblo que no tenga policías. Pues el que tiene las intenciones de quitarle, sí, lo poco que tiene el otro lo va a hacer, porque no lo van a buscar, no lo van a conseguir.
Entonces, todas esas personas que no quieren la ley, sencillamente están aceptando en sus almas un anarquismo, o sea, que todo el mundo haga lo que le dé la gana. ¿Sabes qué están pidiendo sin querer? Están pidiendo desgracia para sus almas. Por eso les estoy diciendo que el título de esta parashá es solo los justos gobernarán. Para ser justo hay que gobernar con justicia, que esa es la característica del Mesías. La Biblia dice que Él traerá ¿qué? Justicia a las naciones. Justicia. Para nada dice que Él va a traer un amor que va a soportar cualquier cosa, que no importa de qué religión tú seas, que no importa cuáles son tus preferencias sexuales, que no importa cuáles sean tus pensamientos, Él te va a aceptar. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice que Él traerá justicia y que su gobierno será bajo el cetro de una mano de hierro. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con esperar el Mesías equivocado, porque hay gente que está esperando un Mesías que no existe. Hay gente que está esperando un Mesías Dios que viene a soportar cualquier cosa. Y la gente piensa que se van a seguir congregando el domingo. Sí. La gente tiene esa esperanza. Dice, trabajo 5 días, el sábado para la familia y el domingo para Dios. Y la gente piensa que en el milenio eso continúa, porque están esperando el Mesías incorrecto. La gente está pensando que allá en el milenio pues va a ser normal comer langostas, cochino, camarones, todo eso que la Biblia dice que es impuro. Y que el Mesías se va a sentar en una mesa con todos los gentiles a comer cualquier cosa. Sí, porque la gente está esperando otra cosa. Por eso les estoy diciendo que están esperando un gobernante distinto, un gobernante que viene de los cielos, que no es humano, que no es judío y que va a soportar cualquier cosa y que acepta cualquier tipo de religión porque Él es amor. Pero ese no es el de la Biblia. Los justos son los únicos que gobernarán. Y para ser justo hay que tener esas características. Hay que buscar la unidad de la familia. Hay que tener como prioridad agradar a Dios, traer la gloria a Dios. ¿Saben una cosa ya para terminar, hermanos? David cuando pecó, que él entendió que era merecedor de la muerte. ¿Sabes que él no dijo que no le quitaran la vida? ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Saben lo que David dijo? No apartes de mí tu Santo Espíritu. No lo saques de mi vida. A él no le importaba morir. No le importó ni que su hijo muriera. ¿Sabían eso? Se levantó después que murió, comenzó a comer, se vistió, se afeitó, hizo o se arregló, vamos a decirlo de esa manera, y empezó a comer. A él no le importó eso, pero a él sí le importaba algo, y eso, mis hermanos, es lo que le tiene que importar a usted, que el Espíritu de Dios no se vaya de su vida. El día que el Espíritu de Dios se apartó de usted, usted está muerto. Lo voy a repetir. El día que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, usted está muerto. Usted está viviendo, pero está muerto. Usted camina, pero está muerto. Usted come, pero está muerto. ¿Sí estamos claros? Porque estás muerto espiritualmente para Dios. Estás alejado de Dios.
Y David dijo, no se aparte de mí. A él no le importó el reino, no le importó la vida, no le importó nada. Pero a él sí le importó una cosa: no apartes de mí tu presencia. Porque para David, para el gobernante perfecto, para Dios, como prioridad estaba la presencia del Eterno, la adoración a ese Dios. Por eso trajo el arca, por eso construyó un tabernáculo y por eso dijo, no es justo que yo viva en un palacio como un rey y el Dios de Israel viva entre cortinas. Y por eso él inició o tuvo ese sentir de construir el templo. Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Pero ¿saben una cosa? La gran mayoría del dinero para el templo fue donada nada más y nada menos que por David. Sus tesoros, todo lo que tenía, lo otorgó para construir el templo de Israel. Qué bueno que en nosotros haya ese espíritu, porque ese es el que gobernará. El que tenga el deseo de mantener el templo de Dios en pie. El que ame la justicia. Amén. El que ame la unidad de la familia. El que quiera mantenerse siempre unido. Amén, mis hermanos. Y el que entienda que Dios es misericordia.